Hey, bienvenidos a Perípatos, el podcast que teme perder la mitad de sus oyentes cuando pasen las elecciones presidenciales americanas. Así es, lo temo. Esperemos que no sea. Miren, antes de empezar el repaso de las encuestas y el análisis del debate televisivo, necesito hacer una pequeña fe de errata al capítulo anterior, donde mencioné de pasada que Texas, el segundo estado más poblado del país, tiene derecho a 34 electores. No es cierto, tiene derecho a 38. Lo que pasa es que me quedé pegado en la década anterior, que fue cuando me los memoricé. La anterior a la anterior, la del 2000-2008. Ahí era cuando Texas valía 34. Bien, entro en materia ya. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, sushero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Empiezo con el promedio general de encuestas nacionales de Real Clear Politics, donde la ventaja de Biden sobre Trump disminuyó un punto porcentual desde la semana pasada, de 8,9% a 7,9%, mientras que en el promedio ponderado de 568, la ventaja de Biden sobre Trump se redujo 1,3 puntos porcentuales, de 10,7 a 9,4 el día de ayer. Sin embargo, cuando analizo los promedios a nivel estadal, que es en donde se decide la contienda, vemos que en el mapa de Electoral Vote, por ejemplo, Biden aparece con ventajas mayores a 10 puntos porcentuales en 18 estados más el Distrito de Columbia, lo que le atribuye 217 votos electorales, mientras que Trump acumula la misma ventaja, es decir, más de 10 puntos porcentuales, en solo 3 estados, que le otorgan apenas 73 electores. Cuando incorporamos las entidades donde ambas candidaturas aparecen con ventajas inferiores al 10%, pero mayores a 5%, Biden aparece ganador en 5 estados que le atribuyen o le otorgan 62 votos, los cuales, sumados a los 217 anteriores, ya le hacen ganar la presidencia con 279 votos, 9 más de los necesarios. Esto quiere decir que Joe Biden puede perder en Arizona, Florida, Iowa, North Carolina y Texas, los 5 estados en donde al día de hoy aparece ganador pero con una ventaja inferior al 5%, es decir, dentro del margen de error, y todavía ganaría la presidencia. Pero si mantiene esa tendencia en dichos 5 estados, que combinados valen 99 electores, estaría obteniendo 378 votos contra 160 para el presidente incumbente. Hace 4 años, Donald Trump ganó la presidencia con 304 electores contra 227 para Hillary Clinton. Obama, por su lado, ganó en 2012 con 332 electores y en 2008 con 365, mientras que George Bush ganó en 2004 por 286 electores y en 2000 por la mínima de 271. De tal forma, de darse el escenario que las encuestas asoman hoy, incluso pese a los errores muestrales, Biden sería el presidente con mayor margen de victoria en el colegio electoral en lo que va de este siglo XXI.
haciendo abstracción obviamente del hecho de que el año 2000 técnicamente fue el último año del siglo XX y no el primero del XXI. Pero bueno, eso es una cosa nerd aparte. En lo personal, yo, Sebastián Cova, no creo que Texas se torne azul en este año, aunque sí en el futuro cercano. Y en Florida, Iowa y North Carolina, cualquier cosa puede pasar, igual que en Georgia y Ohio, estados en que al día de hoy aparece ganador Trump, por ese mismo estrecho margen que los otros que ya mencioné. Pero sí creo que Biden ganará Arizona, pese a un reciente acortamiento muy sutil, pero obvio, en su ventaja en las encuestas en dicho estado. Todo lo cual me lleva a insistir en mi pronóstico del capítulo 29, parte 8 de esta miniserie, que publiqué el pasado 28 de septiembre. Los invito a escuchar ese capítulo para que vean el análisis a profundidad. Oigan el análisis a profundidad. Antes de cerrar esta sección, sin embargo, debo hacer mención que la mayoría de estas encuestas estadales que vi para hacer este resumen fueron realizadas entre el 19 y 23 de octubre, por lo que no dieron tiempo de incluir las impresiones que los votantes indecisos hayan podido concluir del segundo y último debate que tuvo lugar la noche del jueves 22 de octubre y que analizaré a continuación. Lo primero que debo decir es que este debate estuvo mucho más sobrio y civil que el anterior, donde, bueno, que el anterior parecía una pugna de algún sindicato de transporte latinoamericano y quizás ni siquiera. Sí, el presidente Trump se moderó y contuvo bastante, quizás porque la amenaza de apagarle el micrófono le preocupó o porque el comando logró convencerlo de que se había hundido demasiado en las encuestas luego del encuentro anterior, o posiblemente las dos cosas, ¿no? Sin embargo, cuando uno analiza el contenido de lo que dijo en vez de cómo lo dijo, se da cuenta que todo su mensaje iba dirigido exclusivamente a su base, especialmente a la más radical. Cuando la idea de los debates es convencer a los indecisos o a los que tienen una preferencia pero no están convencidos de ella. Para más colmo, resulta que en este año el número de indecisos es mínimo en comparación con 2016, donde uno de los candidatos, el outsider, era una novedad que se ganó el beneficio de la duda de muchos. Pero ahora, ese outsider, Trump, lleva casi 4 años siendo el presidente, pero sigue presentándose como si no fuera un político, a lo Pepe Mujica del Uruguay, ¿no? Que pese a estar en política toda la vida seguía diciendo cosas como ustedes los políticos, incluso cuando ocupaba la máxima magistratura del país. Bueno, igualito. Biden, por el otro lado, se mostró mucho más seguro y asertivo, logrando batear varios hits o pescando en el aire varios ataques de su oponente, ayudando a dispersar así las críticas de senilidad que le cayeron luego del debate anterior. No quiero decir que Biden no tuviera traspiés, pero para alguien que fue tartamudo y que es famoso por meter mucho la pata con alguna declaración de más, se mantuvo dentro de lo tolerable. De las pocas ocasiones donde Biden se abrió un flanco fue cuando, hacia el final, afirmó estar muy a favor de mover el país a fuentes energéticas renovables, poco a poco reduciendo la dependencia en el combustible fósil. Dado que dos de los estados pendulares son Pensilvania y Texas, estados petroleros y carboníferos, podría temer que se expuso a perder votos claves entre todos aquellos que trabajan directamente en la industria minera de ese par de estados. Ambos comandos llevan días hablando del asunto, uno exagerando sus implicaciones y el otro disminuyéndolas. Ya pronto veremos si tuvo o no efecto. Algunas encuestas parecen estar anunciando que no, pero vamos a esperar más. Todo lo anterior puede, sin embargo, tener bajo impacto debido a lo siguiente. La mañana del viernes vi por CNN que ya habían votado
50.103.264 personas. En la última elección votaron 136.669.276 y para esta se espera que lo hagan unos 150 millones de personas. Lo que quiere decir que para cuando tuvo lugar el debate ya había votado un tercio del total esperado. Un tercio para los cuales el debate ya no era relevante. Y eso fue el viernes. Pero en la tarde de hoy, lunes 26, de acuerdo al profesor Michael McDonald de la Universidad de Florida, a quien pueden seguir en Twitter por su cuenta @electproject, todo pegado, pero tanto elect como project llevan T al final. Ya han votado más de 62 millones. 14.329 para ser exactos. De los cuales más de 41 millones lo han hecho por correo y otros 20 millones en persona. Un dato que revela cómo, pese a toda la campaña de desprestigio contra el sufragio postal a la que se entregó el presidente Trump, la gente le sigue prefiriendo a votar en persona. Lamentablemente, no todos los estados reportan sus estadísticas especificando el registro de los votantes. Solo sabemos la afiliación de 28.321.990 al día de hoy. De esos, más de 62 millones que mencioné antes, cuya distribución es la siguiente. Voy a redondear para no seguir dando números tan exactos que lo que hacen es enredar, ¿no? De esos 28 millones y pico, más de 13 millones son demócratas registrados. Más de 13 millones. Casi 8 millones, o sea, 7 millones 900 y pico mil. Casi 8 millones son republicanos registrados. Apenas 182.000 están registrados como de algún otro partido, llámese como se llame. Y casi 6,5 millones están registrados como independientes. La buena noticia es que entre los estados que sí reportan por filiación están los campos de batalla de Florida, Iowa, Carolina del Norte y Pensilvania. Los dije ahora en español para que ser ecuánime. Si comparamos la participación temprana con el total de votos de hace 4 años, tenemos la siguiente proporción. En Florida, en 2016 votaron 9,4 millones de personas. Para el día de hoy ya van 6 millones, es decir, 62,8% de los que votaron entonces. En Iowa votaron en 2016 1,6 millones. Ya para hoy iban 0,7. Es decir, un 47,5% de aquel entonces. En Carolina del Norte, o North Carolina, votaron en 2016 5,7 millones. Ya hoy van 3,1 millones, es decir, 66,5%. Y en Pensilvania, en 2016 votaron 6,1 millones y ya hoy van 1,5 millones, es decir, el 27,8%. Ahora, si combino eso con el dato de los registros electorales, me da este dato, me da esta panorámica. En Florida, de esos que ya han votado, 42,5 son demócratas y 36,6 son republicanos y 21% independientes. O están registrados de un tercer partido. Voy a meterlos en el mismo saco a los independientes y los de tercer partido. En Iowa, 50% de los que ya han votado son demócratas, 31,5% son republicanos y el 20% son el resto, independientes y de tercer partido. En Carolina del Norte, 40% son demócratas, 30% son republicanos y 30% independientes. Y en Pensilvania, 70% de los que ya votaron son demócratas, 21% son republicanos y 10% son independientes. Ojo, estos números no están anunciando quién va ganando, solo revelan el grado de entusiasmo y participación por partido en donde tenemos ese dato disponible. Pero también sirven para prever un posible escenario caótico. Fíjense, resulta que en Pensilvania, donde acabo de decir que hasta ahora han votado menos de 30% de las personas habilitadas para hacerlo, el comando de campaña de Trump y el Partido Republicano local habían introducido una demanda en la Corte Suprema Estatal, es decir, en la Corte Suprema de Pensilvania, buscando revertir una decisión ejecutiva de la máxima autoridad electoral de ese estado, que ordenaba no descartar
boletas postales si las firmas no coinciden. De esto hablé en el capítulo anterior, el problema de las firmas, ¿no? Dicha corte, la Suprema de ese estado, sostuvo que la decisión era válida porque la ley electoral de Pensilvania no estipula descartar las boletas si las firmas no coinciden. Como era de esperarse, los republicanos elevaron la demanda ahora a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es decir, la federal, donde todo puede pasar. Fíjense que la semana pasada, por cierto, dicha corte, la federal, se quedó bloqueada 4-4 en un juicio que buscaba precisamente revertir otra decisión de la Corte Suprema de Pensilvania, una que permitía contar votos recibidos después de Election Day con tal de que hubiesen sido emitidos antes, o sea, hubiesen sido enviados por correo antes. Cuando pasa esto, que la Corte Suprema de Justicia no puede decidir por empate o porque no admitió el caso, la decisión anterior es la que queda vigente. Es decir, en este caso, la de la Corte Suprema de Pensilvania. Pero, ¿qué pasaría si el Senado aprueba esta misma semana a la juez Amy Coney Barrett y ella asume su escaño justo a tiempo para las elecciones, como parece que va a ser? Si se suma a los otros 4 que votaron a favor del comando demandante, es decir, que votaron a favor de los republicanos, tanto en aquella como en esta nueva demanda, implicaría entonces que muchos votos que están siendo emitidos esta misma semana, estos mismos días, mientras yo estoy grabando esto, o los que poseen firmas que no se asemejan a las que se hallan en el registro del condado, van a ser descartadas. Van a ser descartadas esas boletas. Quizás sea esta la razón por la que el GOP, el Partido Republicano del Senado, quiere apurar la confirmación de la juez nominada por Trump. Como bien señaló Andrew Tannenbaum, el Vote Master, fundador de Electoral Vote, allá por 2004, lo fundó entonces, pero lo que dijo lo dijo hoy. Este escenario en el que quizás hasta 100,000 votos demócratas sean eliminados, permitiría a Trump ganar Pensilvania pese a que las encuestas llevan meses dando ganador a Biden. No sería entonces culpa del método científico, sino de la politización de la Corte Suprema. Como yo grabo este podcast usando el teléfono, lo pongo en modo avión para que no me vaya a entrar ninguna llamada. Cuando termino la grabación, descubro que ya efectivamente fue confirmada la juez Barrett para ocupar el puesto de la juez Ginsburg, con lo cual los conservadores tienen una mayoría de 6-3 en la Corte Suprema de Justicia. Así que el escenario que planteé como hipotético en el episodio ahora es mucho más probable. ¿Qué tal ese escenario? Bueno, ojalá no pase porque no me quiero imaginar el caso. Sin embargo, hasta aquí el capítulo de hoy. Antes de cerrar, sin embargo, quiero hacer una pequeña recomendación en vista de que estamos a una semana exacta de Election Day y luego de ver que mucha gente está compartiendo encuestas por WhatsApp con todo tipo de resultados. Quiero darles un consejo profesional a título personal. No se conformen con una sola encuesta, mucho menos si les da el resultado que anhelan. Busquen varias y mejor aún, busquen promedios. Lean los análisis de páginas reconocidas, no solo todas las que yo he recomendado a lo largo de esta serie, sino los de medios consagrados como ABC, NBC, CBS, el New York Times, CNN, Wall Street Journal, el Washington Post, Político, etc. Incluso medios no americanos como la BBC o el diario El País. A menos, claro está, que usted crea en todas las teorías de la conspiración habidas y por haber, que van desde secretos gobiernos mundiales, cultos satanistas y los judíos, siempre los judíos. En ese caso no hay nada que hacer ni tengo nada que decirles. De hecho, me sorprende que usted oiga este podcast. No me molesta, al contrario, pero sí me sorprende y mucho. Por lo demás, recuerden que pueden ser mecenas de Perípatos por Anchor o por Patreon o ser patrocinantes pautando publicidad. Hasta la próxima.